Este programa es presentado por South Date Kia, donde con la compra de 3 llantas, la cuarta te sale por solo $1. Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9 en punto de la mañana de este miércoles 22 de noviembre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en donde quiera que se encuentre en su teléfono celular, con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a los que nos están viendo por aquí. Recibo el saludo de Juan Bautista González desde Caracas, María Isabel Vargas desde Palmersville, Tennessee, Maximiliano Rosales en Mérida, Yucatán, allá en México, Cafeole Latemachiato en... Dice que está retrasado, pero no nos dice dónde está. A ver. Dice... Latemachiato está en Margarita. No estamos retrasados. Son las 9 de la mañana, hora de Miami. Margarita ya son las 10. Pero a lo mejor el amigo Latemachiato no se ha enterado del cambio de horario por estos lados. Alfredo Pedrique Alfredo y María Anela nos saludan desde Toronto. Y, a ver, aquí tengo Ani Mimón y Ani Galvis en Bogotá, Jesús Grajirena en Caracas, Chere Ramos, deleznable la actitud de las autoridades peruanas ayer, sin lugar a dudas. Ana Gersoni desde Italia, Saeda Bon en Orlando, Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela, Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. María Sofía Rodríguez en la producción informativa. Ella está al otro lado del océano, en Madrid. Buenos días, María Sofía. Muy buenos días, feliz miércoles para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 22 de noviembre, es el día de Santa Cecilia. Felicitaciones a todas las Cecilias y Cecilios. Y Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Por ello, hoy es el Día del Músico, así que felicitaciones a todos los músicos. Como escribió el amigo Miro Popich en un tuit, felicitaciones a todos los músicos, menos a los reggaetoneros. Es el día de San Ananías, San Benigno. Felicitaciones a los benignos y benignas. San Mauro Mártir y San Pragmacio. Hoy es el día del psicólogo en Venezuela. Felicitaciones, pues, a todos los psicólogos venezolanos. Y es el día del músico, como decía. Santa Cecilia fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales. Por ello se le ha vinculado tanto con la música. Es el Día Internacional del Síndrome 22q11. El síndrome es una alteración genética producida por la pérdida de un fragmento o región específica del cromosoma 22, generando problemas relacionados con el desarrollo embrionario. La región cromosómica 22q11 contiene más de 50 genes, algunos de los cuales controlan determinados aspectos del desarrollo embrionario.
Esta enfermedad se presenta en 1 de cada 4,000 bebés recién nacidos. Me salté el calendario astrológico, mal hecho, porque hoy es importante acotar un cambio que se da. A las 9:03 de la mañana de hoy, es decir, hace 2 minutos, el sol entró en Sagitario. Ya no estamos en tiempos de escorpiones, ahora estamos en tiempos de flecheros. Y la luna sigue creciendo en Piscis, pero a las 12:20 del mediodía entrará creciente en Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de la energía, la luna para plantearse retos, la luna para competir, la luna para, por ejemplo, iniciar una dieta para adelgazar. Aproveche antes de la comilona. No, si mañana viene el Día de Gracias y vienen esas cenas suculentas donde toda la comida es muy dulce aquí en Estados Unidos. Bien, resumiendo, por el día de hoy tenemos 2 lunas y, bueno, ya un solo sol. Luna creciente en Piscis, y a partir de las 12:20 del mediodía creciente en Aries y sol en Sagitario para este miércoles 22 de noviembre del año 2023. Hoy vamos en nuestra agenda diaria, Israel aprobó un acuerdo que permitiría la liberación de al menos 50 rehenes que Hamás mantiene en Gaza, según un comunicado del gobierno israelí. Esto lo vamos a analizar con Ariel Segal. En Lima. En Caracas vamos a conversar con Keimer Ávila, director de monitor de Fuerza Letal de Venezuela. La tercera parte, escuche usted esto es escalofriante. La tercera parte de los homicidios en Venezuela es cometida por el propio Estado. Los venezolanos vivimos bajo un gobierno asesino. En Miami vamos a conversar con el doctor Carlos Torres Viera. Él es médico infectólogo. ¿Qué es la listeria? Un brote de listeria relacionado con melocotones, nectarinas y ciruelas enteros ha resultado en 10 hospitalizaciones y una muerte, dijeron este lunes los CDC. Esto se está detectando en California, Colorado, Illinois, Kansas, Michigan, Ohio y también aquí en el estado de Florida. Con Susan Stipchiano vamos a hablar de lo que se espera para el Black Friday y el Cyber Monday. El Día de Acción de Gracias tiene una cena suculenta y sigue el Black Friday, donde caen los precios de manera importantísima y la gente sale corriendo a comprar. Ahora se compra por el internet, pero esa era la tendencia. Con María Cristina Santoro vamos a hablar del juego de ayer entre Perú y Venezuela, donde los peruanos salieron muy molestos porque pues no pudieron ganarle a Venezuela. Se empató el juego a 1 gol por lado. Estamos en el primer aniversario del inicio del diálogo de paz del gobierno colombiano con el ELN. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de este año? ¿Se puede hablar realmente de paz? Esto lo vamos a abordar con los analistas colombianos Juan Falconer y Diego Arias, ambos en Bogotá. Cuando entramos en las efemérides de este día, el 22 de noviembre de 1497, Vasco da Gama rodea el Cabo de Buena Esperanza en su primer viaje desde Europa para llegar a la India. El 22 de noviembre de 1890 nació Charles de Gaulle, militar, político francés, dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi y presidió el gobierno provisional del año 44 al 46 y luego fue presidente de 1959 a 1969. El 22 de noviembre de 1922, el Parlamento italiano le da plenos poderes a Benito Mussolini,
primer ministro del nuevo gobierno de coalición. El 22 de noviembre de 1943, el Líbano se independiza de Francia. Hoy está cumpliendo 80 años la gran tenista Billie Jean King. Billie Jean King ganó 39 títulos de Grand Slam, 12 sencillos, 16 en dobles femeninos, y se hizo muy, muy popular y aplaudida en su defensa del colectivo LGBTQ, más, etcétera, etcétera. 22 de noviembre de 1955, en Buenos Aires, los militares del ejército argentino dan un golpe de Estado contra el gobierno de Juan Domingo Perón, entran en la Confederación General del Trabajo y secuestran el cadáver de Eva Perón, se llevan la urna y no la van a devolver sino hasta 1973. Hoy está cumpliendo 65 años la magnífica actriz Jamie Lee Curtis, la hija de Vivian Lee y Tony Curtis. El 22 de noviembre de 1963, hace 60 años ya, es asesinado John Fitzgerald Kennedy, el presidente número 35 de esta nación, en Dallas, Texas, mientras viajaba en una caravana descapotable. El asesino supuestamente fue Lee Harvey Oswald, quien luego fue a su vez asesinado. Sin embargo, pues permanecen intactas todas las teorías de conspiración. Le sucedió el entonces vicepresidente, el tejano Lyndon B. Johnson. Hoy está cumpliendo 57 años la muy exitosa guionista y dramaturga venezolana Mónica Montañez, a la que aplaudimos por fuera siempre. La autora del aplauso va por dentro. El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey de España. En 1977, British Airways inaugura los vuelos regulares del Concorde, el avión supersónico comercial. Hoy cumple 39 años Scarlett Johansson. Ahora es cuando, ¿eh? Nació en el 84. Y el 22 de noviembre del año 2005, la señora Angela Merkel se convirtió en la primera canciller de Alemania. El 22 de noviembre de 1901 nació el gran compositor español Joaquín Rodrigo, el compositor del Concierto de Aranjuez, una de las obras para guitarra más populares y conocidas. Seguimos en España. El 22 de noviembre de 1950, es decir, está cumpliendo hoy 73 años, nació Paloma San Basilio. El 22 de noviembre de 1963, los Beatles publican su segundo disco, With the Beatles. Y a las 9:14 de la mañana hacemos contacto con Javier Pacheco de la oficina de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal, César? Buenos días y gracias por la invitación al programa el día de hoy. Deben estar muy agitados en este fin de semana largo de Día de Acción de Gracias, Black Friday y después sábado y domingo, ¿no? Sí, usualmente estas fechas son fechas importantes, pero a la misma vez también son fechas donde ocurren muchos accidentes. Esa es una de las situaciones que más se presentan. Y nosotros, nuestro equipo está listo aquí durante todos estos días. Vamos a estar trabajando de manera regular, no va a haber ninguna interrupción. Y es importante que las personas sepan, si tienen un accidente, la ley de la Florida establece 14 días y estos días son continuos para poder hacer un reclamo. Entonces la recomendación es la de siempre, llamarnos inmediatamente si usted tuvo un accidente en los últimos días. Si usted está con otro, inclusive con otro abogado y no le están respondiendo de la manera correcta, nos puede llamar para nosotros poder darle la asesoría específica para su caso y no perder tiempo. Porque muchas veces las personas, digamos, por el día a día, dicen, bueno, tuve un accidente, voy a llamar, no, viene el fin de semana de Thanksgiving, esperan hasta el lunes y cuando llega el día lunes de la próxima semana ya se le pasaron los días para hacer un reclamo y la persona pierde todos sus derechos. Entonces no puede caer en esa situación, tiene que actuar.
La manera como nosotros le ayudamos es en todos los aspectos del accidente, desde el arreglo del carro, el tratamiento médico y también a recuperar una compensación económica que no es otra cosa que dinero en el bolsillo que la persona se puede llevar si ha sido víctima de un accidente. Anote usted este número, por favor. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Guárdelo allí en la memoria de su teléfono celular porque en cualquier momento, pues, va a necesitarlo. Javier, ustedes no paran por Acción de Gracias ni Black Friday, ¿verdad? No, nuestro equipo trabaja de manera regular todos los días del año, en los 365 días del año. Si usted está en una situación de esta, como un accidente de auto, nos puede llamar y cualquiera de las personas del equipo les va a atender y le va a explicar en su idioma, que es muy importante, en español, cuáles son sus opciones. Y no importa la hora que nos llame, estamos abiertos desde bien temprano y normalmente trabajamos las 24 horas del día. Nos puede llamar, exponernos su caso y le vamos a poder ayudar. Inclusive, si está en la escena del accidente y no sabe qué hacer, no sabe qué decisiones tomar, nos puede llamar e inmediatamente nosotros le vamos a dar los consejos específicos de cuáles son los pasos a seguir. Y no solo eso, sino cuáles son los errores que no debe cometer si está en esta situación. Le repito entonces el teléfono, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Javier, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación y feliz Día de Acción de Gracias para todos. Gracias, igual. Javier Pacheco, de la oficina de Jani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Leo un estudio que publicó en el año 2020 la Cámara Venezolana Peruana. Según este estudio, los migrantes venezolanos han tenido un impacto fiscal neto positivo a pesar de la pandemia del COVID-19, ascendente a 139 millones de soles, equivalentes a 39.944.394 dólares. Ese año, el año de la pandemia, el año en que se frenó toda la economía, los venezolanos en el Perú contribuyeron con el 0,02% del PIB. Por otra parte, a pesar de que se evidencia una clara brecha salarial entre venezolanos y peruanos, dado que un migrante venezolano recibe en promedio 16,7% menos que un peruano, la migración venezolana ha contribuido con la dinamización de la economía peruana. En el 2020, la migración incrementó la demanda agregada en aproximadamente 5.000 millones de soles, equivalentes a 1.514 millones de dólares. La migración venezolana representó el 1,1% del consumo peruano y el 0,74% del PIB peruano. El informe continúa en sus conclusiones. Los migrantes venezolanos han generado ingresos para el fisco peruano provenientes de recaudación de impuestos relacionados con el consumo, como el IGB y el ISC, así como por el impuesto sobre la renta, ascendentes a 35.541.159 soles. En su conjunto equivalen a 88.332.182 dólares. Estas sumas representan el 0,66% de la totalidad de los ingresos fiscales en el Perú. Estas son cifras publicadas por este informe de la Cámara Venezolana Peruana. Ya les voy a leer el título del informe, porque es un informe realmente voluminoso, muy completo, con todos los datos de la migración venezolana en el Perú.
Estudio de la contribución actual y potencial de la migración venezolana en la economía peruana, publicado por la Cámara Empresarial Venezolana Peruana y la Konrad Adenauer Stiftung. Estas cifras, que hablan extraordinariamente bien del aporte positivo económico de la migración venezolana al Perú, son del año 2020, 3 años atrás, cuando la pandemia pues paralizó toda la economía. Es de suponer que 3 años después estas cifras han de ser pues mucho más altas y más importantes. He leído estas cifras porque, como muchos venezolanos, no quepo de la indignación por la miseria del gobierno que preside la señora Dina Boluarte en el Perú, por esa actitud discriminatoria, racista, xenófoba contra los venezolanos a propósito del juego de ayer. No solo se les pidió pasaportes y se hizo una suerte de redada migratoria a las puertas del estadio, sino que una vez terminó el juego, agredieron los policías a los propios jugadores de la Vinotinto. La Conmebol, la Federación Venezolana de Fútbol, todos están ya al tanto. Pensar, caramba, que hubo tantos peruanos en Venezuela que fueron recibidos con los brazos abiertos cuando Venezuela pues era el destino. Las cosas cambiaron y ahora tenemos pues este alarde miserable de xenofobia. Porque lo que indigna, uno puede entender que haya xenofobia en algún grupo, en alguna persona, pero que esto venga como política de Estado, pero que esto venga como línea del gobierno, pues esto sí no se acepta. Esto sí no se puede perdonar. Y me viene a la memoria el gran César Vallejo, ¿no? Cuando decía, fue domingo en las claras orejas de mi burro peruano en el Perú. Perdonen la tristeza. 9:24. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:26 vamos con las noticias más importantes de este miércoles 22 de noviembre. Israel y Hamás acordaron un alto al fuego de 4 días a cambio de la liberación de 50 rehenes en poder del grupo militante. El acuerdo se había estado preparando durante mucho tiempo y planteaba la posibilidad de aliviar, aunque mínimamente, una crisis humanitaria en Gaza que ha sido objeto de una ofensiva militar israelí en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre. Hamás dijo que 150 mujeres y adolescentes palestinos serían liberados de las cárceles israelíes en virtud del acuerdo negociado por Qatar. El conflicto todavía parecía en riesgo de hacer metástasis, ya que Estados Unidos dijo que estaba considerando designar a los hutíes de Yemen, que han llevado a cabo ataques con misiles y drones contra Israel en las últimas semanas, como grupo terrorista, y advirtió que Irán y Rusia estaban aumentando su cooperación militar contra Israel. 5 combatientes de un grupo pro-Irán murieron hoy en Irak, en un bombardeo estadounidense contra 2 posiciones al sur de Bagdad, según indicaron fuentes iraquíes. Un responsable de Al-Hashda al-Shab, unidades de movilización popular, coalición paramilitar integrada a las fuerzas regulares iraquíes, confirmó el balance. La firma tecnológica estadounidense OpenAI, creadora de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, anunció el regreso como director ejecutivo de su cofundador Sam Altman, días después de haber sido destituido por el Consejo de Administración. Hemos alcanzado un principio de acuerdo para que Sam vuelva a OpenAI como director ejecutivo,
es decir, CEO, con un nuevo consejo formado por Brett Taylor, presidente, Larry Summers y Adam D'Angelo, publicó la firma en la plataforma X. Altman afirmó que contaba con el apoyo del CEO de Microsoft, Satya Nadella, para volver a su antiguo cargo. OpenAI está aliada con Microsoft. Con el nuevo consejo y el apoyo de Satya, estoy deseando volver a OpenAI y seguir construyendo nuestra fuerte alianza con Microsoft, dijo Altman en la red X. Las desapariciones en Ciudad de México aumentaron a niveles récord, según datos publicados recientemente, lo que pone en duda la tan publicitada estrategia de seguridad del gobierno local. Las autoridades dicen que la tasa de homicidios de la ciudad, la cifra reportada con más frecuencia, se había reducido a la mitad a un nivel comparable al de Los Ángeles o Phoenix en Estados Unidos a partir de 2019. La aparente seguridad alentó a miles de nómadas digitales a mudarse a la ciudad en los últimos años, impulsando la economía local. Sin embargo, nuevos datos sugieren que los asesinatos pueden haber sido reclasificados como desapariciones. Creo que es bastante probable que muchas de las personas que desaparecieron en realidad hayan sido asesinadas, dijo un académico al diario británico The Guardian. Y estos homicidios, dijo el señor, no se están contabilizando. 30 miembros de la Cámara de Representantes han anunciado que no se presentarán nuevamente en 2024, incluida una serie de renuncias esta semana. Con cada partida viene una oportunidad. Se están abriendo 16 escaños en los comités A de la Cámara: Medios y Arbitrios, Energía y Comercio, Servicios Financieros y Asignaciones. La mayor oportunidad está en Energía y Comercio, que registra 7 salidas. El Comité de Asignaciones, que es mucho menos deseable ahora que hace 15 años, está viendo cómo se van 5 miembros, mientras que 3 más están renunciando a sus puestos en Medios y Arbitrios. Y los Servicios y Reglas Financieras tienen cada uno un retiro. La Vinotinto se enfrentó a la selección de Perú anoche en el penúltimo encuentro de las eliminatorias mundialistas sudamericanas en este año en el Estadio Nacional de Lima. El juego quedó con marcador de 1 por lado y se marcó el empate. Venezuela cierra estas 6 primeras jornadas en el cuarto lugar de la clasificación con 9 puntos, solo por debajo de Argentina, Uruguay y Colombia. Tras el empate de la Vinotinto y Perú, según reporta el portal Efecto Cocuyo, los jugadores de la selección venezolana intentaron saludar a los fanáticos venezolanos en el Estadio Nacional de Lima, pero la policía de Perú les impidió saltar hacia la zona donde los migrantes les aplaudían. En videos que se compartieron en redes sociales, se ve cómo los policías empujan a los jugadores venezolanos que les responden la agresión cuando van hacia la tribuna norte del Coso Deportivo. Incluso, uno de los policías peruanos sacó una porra para intentar golpear a uno de los futbolistas criollos. Cele se pronunció sobre la posible suspensión de servicios en Venezuela. La empresa ha dicho, como respuesta a un comentario en su red social Instagram, que la app está solo disponible en Estados Unidos y recomienda a sus suscriptores contactar a sus entidades bancarias para comprobar su política sobre el uso de la app desde Venezuela. Cito: Hola, gracias por comunicarte con el soporte técnico de Cele. La aplicación independiente Cele todavía solo está disponible en Estados Unidos. Si está utilizando Cele a través de su aplicación bancaria, está en uno de nuestros bancos asociados y le recomendamos comunicarse con su banco para verificar su política con respecto al tema. Fin de la cita. Eso fue publicado en la red social Instagram. Son las 9:33 de la mañana. La primera noticia que leímos es la que nos remite al conflicto en el Medio Oriente. El gabinete israelí aprobó un acuerdo que permitiría la liberación de al menos 50 rehenes, mujeres y niños, que Hamás mantiene en Gaza. ¿Qué puntos precisa este acuerdo? ¿Se implementa a partir de cuándo?
Vamos a Lima. Allí está el periodista y experto en temas del Medio Oriente, sobre todo en política israelí, Ariel Segal. Ariel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por invitarme. A ver, ¿en qué consiste este acuerdo? Bueno, según lo que Netanyahu informó, el primer ministro de Israel, informó a los medios de comunicación, aparentemente el acuerdo se entra en vigencia a partir del jueves, mañana, en horario de Israel, Gaza, implica el intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos, 150 presos palestinos a cambio de 50 rehenes de Israel. También el comunicado que dio un portavoz de Hamas, ellos dicen que son básicamente niños y mujeres, en su mayoría por lo menos, en el caso de Israel también, y además implica una cese al fuego de por lo menos 4 días, como mínimo. Y bueno, es un acuerdo que aparentemente fue mediado por Qatar, pero muy parecido a lo que se propuso la semana pasada, pero parece que esta vez Biden intervino y logró convencer a la parte de Hamas en que la cantidad de rehenes fuera superior a lo que ellos ofrecieron la semana pasada, y de ahí viene la cifra de los 50 rehenes israelíes. En total, ¿cuántos hay en este momento? ¿239? ¿Es esa la cifra? Sí. Ese es el cálculo israelí, porque los portavoces de Hamas dicen que ellos tienen un poquito menos de 200 rehenes, y el resto lo tiene un grupo que se llama la Yihad Islámica. Pero la Yihad Islámica no ha precisado cuántos de ellos están en sus manos. Entonces, es un cálculo israelí en base a los desaparecidos que todavía no se han podido identificar, probablemente algunos. Es decir, ya hubo casos en los cuales Israel pensaba que había ciertos rehenes en manos de Hamas, y luego descubrieron a través de ADN restos quemados de personas del día del atentado del 7 de octubre pasado, y pudieron darse cuenta de que esas son personas que fueron asesinadas y no estaban como rehenes. Entonces el número no es exacto por esa razón. A ver, será una tregua de 4 días. Luego volverán las hostilidades, el fuego. ¿Hasta cuándo, Ariel? ¿Qué balance haces del estado de la guerra en este momento? Sí, bueno, el discurso de Netanyahu, del gobierno israelí, es que es hasta eliminar militarmente a Hamas. Entonces, obviamente ahí no hay una fecha concreta, pero la pregunta que se hacen muchos es si es posible ese objetivo. Sí. ¿Se puede minimizar a Hamas a que sea una fuerza bastante débil, que tenga mucho menos armamento, mucho menos municiones, capacidad quizás incluso de atacar y enviar misiles contra Israel? Pero muchos dudan de que eliminar totalmente a ese grupo sea objetivamente un logro que se pueda hacer. Porque también todo esto viene supeditado al que viene el día después. Es decir, que Netanyahu habla de que por mucho tiempo Israel va a administrar y encargarse de buena parte del territorio de Gaza. Pero hay miembros de políticos que han entrado en la coalición de Netanyahu temporalmente, desde que ocurrieron estos atentados, y para poder colaborar en el gabinete de guerra, como Benny Gantz, un exministro de Defensa que tiene un partido político que no estaba en la coalición de Netanyahu. Y una de sus condiciones es que cuando se cumpla el trabajo de erradicar lo más posible a Hamas, Israel debe retirarse inmediatamente
y debe entregarle a la autoridad palestina, la que gobierna en Cisjordania, Gaza. Pero ahí entra hasta qué punto tiene la autoridad palestina capacidad militar, capacidad de controlar a Gaza, sin que de nuevo Hamás u otro grupo islamista radical logre gradualmente volver a hacer una especie de golpe de Estado y volver a apoderarse de la franja. Ese es el problema. A estas alturas, ¿cuántas bajas han ocurrido? Lo digo porque, por ejemplo, según Hamás, ya van más de 12,000 personas muertas en Gaza desde el 7 de octubre. Pero en total, ¿cuál sería el cálculo más certero posible, Ariel? Bueno, eso también es muy difícil de precisar. Creerle a un ministro de salud, creo que es el que diariamente indica las bajas civiles en Gaza, es bastante difícil porque por la naturaleza totalitaria de ese grupo no necesariamente van a decir la verdad. Lo que importa es que sabemos que son muchos miles, incluso las fuentes israelíes hablan aproximadamente de 10,000. Sabemos que hay también casi 1 millón de desplazados de la zona norte al sur, porque Israel exigió que la población civil se moviera hacia el sur para minimizar la cantidad de civiles muertos durante la guerra. Y del lado israelí, lo que sabemos es los muertos del 7 de octubre, que entre el 7 y 8 de octubre, que son 1,200 y pico, más o menos 3,000 heridos. Y los soldados, por el momento, no son más de 300 soldados, que pasa a ser una cifra menor a lo que el gobierno israelí calculó para esta fase de la guerra. Ya. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Bueno, gracias y esperemos que se logre liberar y que se concrete esta negociación. Así es, así es. Gracias. Ariel Segal, desde la ciudad de Lima. El reloj indica en este momento 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:43 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en todo tipo de visas. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El Centro de Estudios Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela, MULF-VEN, ha publicado un informe donde hay una frase sencillamente escalofriante. Dice así: la tercera parte de los homicidios en Venezuela es cometida por el propio Estado. La tercera parte de los asesinatos en Venezuela los comete el gobierno. Es decir, vivimos los venezolanos bajo un gobierno asesino. Keimer Ávila es el director
de monitor de Fuerza Letal de Venezuela. Está en Caracas en la línea telefónica. Keimer, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. ¿Cómo se llega a esta cifra, Keimer? Mire, estas son cifras oficiales. Es importante destacar esto. Las últimas cifras oficiales que se conocen fueron publicadas en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2019. Estas fueron cifras que el mismo Estado le dio a la Alta Comisionada, que de alguna manera siguen la misma tendencia de informaciones que había dado el ministro de Interior el año anterior, para el año 2017. Este informe tuvo tal repercusión internacional que a partir de esa fecha no se dieron más informaciones oficiales sobre estos casos. Porque fue un escándalo. Nosotros cuando hacemos los análisis comparativos a nivel regional, porque formamos parte también del monitor del uso de la fuerza letal en América Latina y el Caribe, que nos dicen los estudios que el umbral máximo que se pudiera aceptar, si se quiere tolerar, es un 10%. Si el 10%, si una cifra superior al 10% de los homicidios cometido por las propias fuerzas de seguridad del Estado, eso debe encender las alarmas y es un claro indicador de un uso abusivo, desproporcionado de la fuerza letal. Ejemplos de este umbral del 10% es el caso de Brasil, que es uno de los casos que más se debate a nivel internacional, no supera el 10%. En los Estados Unidos tampoco supera el 10%. Bueno, en el caso de Venezuela esto se triplica. Y esto no son estimaciones ni son cálculos, esta es la propia información oficial. De manera que estamos hablando no del 10%, sino del 33% aproximadamente. Una tercera parte. Dios. ¿Y cómo cuando hablamos de los asesinatos cometidos por el Estado, de qué estamos hablando? ¿Quiénes los llevan adelante? Sí, son las fuerzas de seguridad del Estado, entendidas como las policías uniformadas, pero también está allí la policía de investigación y están también los funcionarios militares. Entendemos todos los que ejercen llevan el ejercicio del cumplimiento de la ley, los que llevan las armas de la República. Este es un trabajo que nosotros estamos haciendo ya de seguimiento desde el año 2016. Por supuesto que siempre priorizamos en la información oficial. Ahora, sí. Keimer, ¿por qué el gobierno, el Estado, el gobierno asesina ciudadanos? Bueno, ahí hay que ver las circunstancias, las situaciones que observamos. Hay elementos que compartimos con varios países de la región, ¿no? Se dan en el marco de los operativos policiales, en el marco de políticas de seguridad ciudadana, en el nombre de la seguridad, en la supuesta lucha contra la delincuencia. En nuestros países, el perfil tradicional de las víctimas es el joven racializado que vive en los barrios periféricos. Y esto es una constante que se puede ver en Brasil, en Jamaica, en Centroamérica, en Colombia. La particularidad del caso venezolano son las magnitudes. Nosotros manejamos como hipótesis de trabajo y la hemos verificado con nuestros indicadores, que la violencia policial de carácter letal en Venezuela no es, o al menos no es únicamente una respuesta al fenómeno delictivo. La violencia institucional tiene múltiples funcionalidades que van más allá de políticas simbólicas de control del delito, especialmente en momentos de crisis económicas, políticas y de legitimidad. Esa es una primera hipótesis. La segunda es que en nuestro país la mayoría de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado no son producto de enfrentamientos regulares con grupos civiles equivalentes. Son más el resultado de despliegue de un uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza letal por parte de estos organismos. Y esto lo hacemos no solamente
midiendo las muertes generadas por la policía, sino también por las muertes que padecen los funcionarios. Y cuando vemos la cantidad de funcionarios que mueren versus la cantidad de civiles que genera su intervención, vemos unas asimetrías enormes. Ujú. Cuando medimos también la cantidad entre fallecidos y heridos, también la asimetría es enorme. Hay mucho más muertos que heridos. Aún en los contextos bélicos, lo que se espera es que haya mucho más heridos que fallecidos. En el caso venezolano no sucede así. Hay mucho más fallecidos que heridos. Incluso hay mucho más fallecidos que detenidos. Y estos son claros indicadores que hay un uso desproporcionado de la fuerza. Por supuesto, esto tiene múltiples funcionalidades que van más allá del tema de la lucha contra el delito y de la seguridad. Claro. Aquí hay mensajes claramente autoritarios, claramente de terrorismo de Estado, dirigidos principalmente a los sectores menos favorecidos, Ujú. pero también operan ante la impunidad y la falta de respuesta institucional, porque también vemos una impunidad enorme, casi ninguno culmina la fase de investigación. Cuando vemos las informaciones oficiales sobre condenados, sobre funcionarios detenidos, es prácticamente menos del 1%. Esto también abre una serie de mercados ilícitos, por ejemplo. ¿No? Si tú tienes el poder de vida y muerte sobre alguien, tienes un poder prácticamente absoluto. O sea, y se abre una puerta enorme de la arbitrariedad y finalmente hay funcionalidades políticas de clara intimidación. O sea, tengo poder sobre vida y muerte sin ningún tipo de consecuencia. Ya. Hablamos de un Estado asesino. ¿Aló? Hablamos de un Estado asesino. Es complejo porque tampoco se puede ver al Estado como algo monolítico y uniforme. ¿No? Allí hay sectores, en ocasiones Claro. se puede ver claramente políticas de tolerancia, pero también hay que ver que hay los cuerpos policiales y los propios agentes de seguridad tienen también sus propias agendas particulares. Es un problema, es como una política del todo vale, en el que por supuesto eso trae unos costos muy altos en vidas humanas. Ya. Pero no necesariamente se puede hablar de una política uniforme, Ujú. pero sí al menos no hay control ni contención. Ya. Y eso por supuesto trae altos costos en vidas humanas. Muchísimas gracias, Keimer, por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias por el espacio para hablar de estos temas en tu programa. Keimer Ávila es el director de Monitor de Fuerza Letal de Venezuela. Nos habló desde Caracas, 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Se espera que el período de viajes de Acción de Gracias sea el más activo en varios años, con más de 55 millones de personas viajando por las carreteras y los cielos. Esto se produce cuando un fuerte sistema de tormentas se está abriendo camino a través del este de Estados Unidos, amenazando con interrumpir los viajes de vacaciones con fuertes tormentas, lluvias torrenciales y nieve. Los meteorólogos dicen que los principales centros de viajes, desde Atlanta a la ciudad de Nueva York, se enfrentan a condiciones climáticas adversas durante 2 de los días más ocupados del año, lo que significa probables retrasos y el posterior furor de las largas colas. Pero todavía hay margen para el optimismo. Se pronostica que los impactos de la tormenta disminuirán más tarde hoy a medida que se aleja de la costa este, dejando a gran parte del centro y este de los Estados Unidos disfrutar de un buen día de Acción de Gracias. Y ahora aquí en Miami hago contacto con el doctor Carlos Torres Viera. El doctor Torres Viera es médico infectólogo, profesor en FIU, la Universidad Internacional de Florida. Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Un placer siempre. ¿Qué es la listeria? Porque se habla de un brote con muertes y hospitalizaciones en California, Colorado, Illinois, Kansas, Michigan, Ohio y también aquí en Florida. Mira, sí, listeria es una bacteria.
una bacteria que causa diversos tipos de enfermedades, este tipo de presentaciones, por decirlo así. Puede causar gastroenteritis, pero puede causar enfermedades severas como sepsis, ¿ok? Con la bacteria puede estar en sangre, entrar en sangre, causar bacteremia, y esto que nosotros llamamos bacteremia, que cuando está en la sangre, puede causar cuadros neurológicos, puede causar meningitis, etcétera. Entonces, es una bacteria que produce diversos tipos de presentaciones clínicas en diversos individuos. Y hay individuos que están al mayor riesgo de ser una enfermedad severa, especialmente personas mayores de los 60 años, personas con inmunosupresión, personas que están tomando medicamentos que ponen el sistema inmune bajo, como medicamentos como prednisona, y en un elemento muy importante también, mujeres embarazadas. Entonces, esta enfermedad puede causar infecciones severas en mujeres embarazadas y puede causar problemas con el embarazo en general. Es una infección que generalmente se transmite por alimentos, y ese es uno de los elementos que está jugando un papel aquí, en este brote que están señalando, porque los alimentos pueden ser contaminados. Esta bacteria puede ser, por ejemplo, un individuo que está infectado pudiera secretar los heces, o en algunos animales también, y entonces pueden infectar ciertos alimentos, y entonces uno lo adquiere al consumir esos alimentos. Y eso es lo que están ahorita reportando con este brote, particularmente en los Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió por el brote? ¿Cómo se dio para que se haya extendido a tantos estados? Mira, se extiende a tantos estados porque como es transmitido por alimento, probablemente el foco de infección ocurrió durante la producción del alimento, ¿ok? En el caso particular que ellos están señalando en este brote se refiere a ciertas frutas, lo que uno llama melocotones o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que ellos están identificando es un producto que viene de una productora en particular y que entonces se distribuye nacionalmente. Entonces, esas frutas que salieron a distintas partes de los Estados Unidos a partir de esa granja o de ese centro de procesamiento de alimentos, salieron entonces contaminados. La concha de la fruta está contaminada. Entonces, por eso que estamos viendo brotes en distintas partes de los Estados Unidos. Una de las cosas que la gente a veces no sabe es que en ciertas enfermedades como esta, justamente nos damos cuenta de dónde es el brote, porque cuando yo por ejemplo pudiera estar viendo un paciente, por decirte algo, aquí en Florida, pero cuando alguien ve otro paciente en otro hospital, etcétera, todo eso va reportado al Departamento de Salud. Entonces, estas no son enfermedades muy frecuentes con esta bacteria. Entonces, cuando el Departamento de Salud ve que hay un brote aquí, otro brote allá, o sea, un caso aquí, un caso allá, otro caso en otros lados, empieza a interrogar a esos pacientes a ver qué consumieron, qué alimentos, porque a veces es productos lácteos, sobre todo no pasteurizado. Por ejemplo, es muy frecuente que la listeria pudiera venir de los quesos que nosotros consumimos no pasteurizados en Latinoamérica. Entonces ellos empiezan a investigar, a interrogar a esos pacientes, y entonces buscan el denominador común. En este caso, el denominador común fue el consumo de ciertas frutas, y entonces ahí empiezan a identificar, y por eso que ellos ya han identificado el tipo de fruta, han mandado a recoger toda esa fruta y están haciendo distribuyendo la información para que los médicos y todo el mundo esté pendiente de si hace síntomas. Entonces ir al hospital y los médicos tener pendientes de que eso es una posibilidad. ¿Qué síntomas tiene la listeria? Como te dije, es variable. Quizás lo más llamativo, bueno, obviamente fiebre. Pacientes pueden tener diarrea, pueden tener náusea, pueden tener vómito. Como te digo, la presentación incluso, por ejemplo, en este brote pudieran haber distintas manifestaciones clínicas, pero quizás lo más común es la fiebre, el malestar general. Como te dije, puede producir en algunos pacientes meningitis, y entonces en ese caso se presentan con dolor de cabeza intenso, además de la fiebre, pero la fiebre siempre es un elemento importante, ¿no? Y lo otro que yo diría en este caso de consumo de alimentos, también la diarrea es un elemento importante. Ya. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, y un placer, y saludos a sus oyentes. Muchas gracias. El doctor Carlos Torres Viera es médico infectólogo, profesor en FIU aquí en Miami.
10:01 de la mañana. Eso es Capicúas. 10:01, es un palíndromo. 10:01. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hace un año, el 21 de noviembre de 2022, en Caracas, el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, instalaron su mesa de diálogos de paz. Estos diálogos, que han pasado por 4 ciclos, se iniciaron oficialmente en Caracas y han abordado diversos puntos cruciales para la construcción de la paz en Colombia. Sin embargo, en las últimas semanas, esta negociación ha caído en crisis luego del secuestro por parte del ELN del padre del futbolista Lucho Díaz, el señor Luis Manuel Díaz. ¿Hay paz en Colombia? ¿Hay un camino franco hacia la paz en Colombia o no? Para conversar al respecto, invito a Juan Falconer, analista y consultor político en Colombia. Él está allá en Bogotá. Juan, muy buenos días. Bueno, César, un fuerte saludo para ti y todas las personas que nos acompañan a esta hora. Como siempre, un placer. Muy bien. Y Diego Arias también nos va a acompañar en la conversación, pero todavía no se ha conectado. Comenzamos entonces contigo, Juan. ¿Hay paz en Colombia? ¿Van encaminados hacia algún sitio estos diálogos? César, lamentablemente en Colombia no se está avanzando en procura de obtener la paz. Lo que nosotros hemos visto es una serie de improvisaciones por parte del gobierno nacional en lo que tiene que ver con la estructura general de la política de la denominada paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. También hemos visto que esa improvisación lo único que ha producido es fortalecer a las estructuras armadas ilegales que ya no respetan los pactos que se han hecho con el gobierno nacional, sino todo lo contrario. Ahora tienen una presencia mucho más sólida en los territorios. Hemos visto cómo siguen hostigando y cómo siguen maltratando a la población civil, cómo continúan con el delito deplorable que es el secuestro y las actividades del narcotráfico, entre muchísimas otras formas en las cuales ellos han encontrado financiación de manera ilícita. Entonces, decir que en Colombia se está trabajando o se está en procura de la paz o que estamos cerca de la paz o de los avances significativos que ha señalado el presidente de la República, lamentablemente es una falacia. Aquí lo que hemos visto es una política complaciente con estos grupos armados ilegales. Hemos visto que se le ha dado prebendas y que el presidente de la República tiene un afán por tomarse la foto y salir a la comunidad internacional, incluso a decir cuáles son las fórmulas para resolver conflictos externos en el mundo, cuando él no ha sido capaz de liderar una verdadera política de paz en Colombia. Y aquí la sensación es única y exclusivamente de complacencia y de falta de rigurosidad con estas estructuras al margen de la ley. ¿Dónde ha estado la falla, Juan? Bueno, yo creo que han habido varios elementos para considerar. El primero es que no hay una hoja de ruta clara, no se sabe a dónde quiere llegarse con estas estructuras que están al margen de la ley, y lo que hemos visto es una serie de prebendas, de reconocimientos, incluso de bajarle el perfil a las actuaciones que vienen haciendo estos grupos criminales, y eso pues le ha hecho muchísimo daño a la institucionalidad. A las disidencias de las FARC, por ejemplo, se les ha dado un estatus que no les corresponde y eso ha dificultado un montón los diálogos con ellos. El ELN
sigue delinquiendo. Se pactó un cese bilateral al fuego y en ese cese bilateral al fuego estaban incluidas todas las actividades que fueran en contra de la población civil, entre esas el secuestro, pero siguen secuestrando. Y lo peor de todo es que no pasa absolutamente nada, el gobierno es complaciente y aquí lo que hemos visto es una política de paz total que cada día se parece más a una política de impunidad total. El Estado ha renunciado a su deber constitucional y legal de perseguir a estas estructuras criminales cuando han incumplido lo que se ha pactado en las rondas de negociación. Y también hemos visto una falta de política seria de Estado en la cual sea el Estado el que ponga las condiciones. Pero aquí el ambiente, y pareciera que son los grupos alzados en armas los que ponen las condiciones, los que le ponen el ritmo al gobierno nacional. Entonces esta política de la paz total ha sido un fracaso, incluso hasta mal hecha, porque tiene un examen de constitucionalidad por un vicio en el trámite. Es que ni siquiera eso ha hecho bien el gobierno nacional. Aquí hay que hacer serias reflexiones y es que ceder absolutamente todo en busca de un acuerdo y parecer la gran persona que nos va a traer la paz total, pues es un grado de irresponsabilidad. Entonces yo creo que aquí el gobierno ha fallado y aquí hay falta de planeación, no hay estructura, no hay hoja de ruta, no se sabe para dónde quiere ir, no se sabe a dónde quiere llegar. Lo importante es darles un montón de prebendas a estos grupos que claramente no quieren la paz, como por ejemplo lo son el ELN y las disidencias de las FARC, que nos han demostrado con hechos y con palabras que no están comprometidos con la paz. Hablaba Juan Falconer, que ha sido sumamente duro pues con el gobierno del señor Petro. ¿Qué opina el también analista político especializado en temas de paz y conflicto, Diego Arias, igual en Bogotá? Diego, bienvenido a la conversación en la mañana de hoy. César Miguel, un buen día para usted, para la amplia audiencia a esta hora del día. El saludo de respeto también para Juan, y saludo cordial, por supuesto. Bueno, no, varias cosas. Yo he defendido la idea de la paz total en el entendido de que hay que hacer un esfuerzo para, en un mismo momento histórico, intentar por vías distintas ponerle fin a distintas dinámicas de violencia. Y esas vías distintas para mí son tres. Una, negociaciones políticas de paz que creo que caben y están en el último momento político histórico donde pueden caber con el ELN. De resto no veo que quepan, como creo que Juan lo ha sugerido muy bien, con lo que se llama Estado Mayor Central de las FARC, que fue un grupo que no adhirió al acuerdo de paz de La Habana o del Teatro Colón, y mucho menos con lo que se llama la Segunda Marquetalia, que es un grupo que, habiendo estado en el acuerdo de paz con las FARC, digamos, defenestró de esa posibilidad y pasó a las armas. Y mucho menos uno concebiría que, si no es en términos de un sometimiento a la justicia, donde el Estado imponga sus condiciones, no es posible ningún tipo de diálogo, ni ejercicios, ni transacciones con dinámicas de narcotráfico o asociadas a ese tema. Yo lo que sí creo, concuerdo mucho, es que necesitando el cierre en un momento histórico de todas estas dinámicas de violencia, hay que incluir el tema del uso legítimo y efectivo de la fuerza pública. Creo que en este espacio he comentado que los temas del cese al fuego son una herramienta muy importante que puede desescalar el conflicto, pero hay que saber en qué términos y en qué momento se introducen, César Miguel, y para la audiencia, porque de otra forma, introducidos tempranamente, como ha ocurrido en el caso de Colombia, y en la medida en que no son de hostilidades y que no median concentraciones de las fuerzas ilegales o insurgentes, eso es imposible de administrar. Y en la medida en que además son cese al fuego bilaterales, no son multilaterales. Entonces, mucho de la crisis humanitaria que hay, César Miguel, en Colombia, deviene no de la acción del Estado, que está venida a menos de la fuerza pública, sino de enfrentamiento entre los grupos. Entonces, yo concuerdo en que sí se necesita un rediseño, un giro dramático de la estrategia. Yo insistiría en ella, pero introduciendo un giro dramático, básicamente para seguir negociando con el ELN en los términos en los que el Estado tiene que imponerse, porque parece a veces que la iniciativa la tuviera el grupo insurgente, y un esfuerzo de uso legítimo de la fuerza efectivo, pero por supuesto además democrático, como es y debe ser, con el resto de los grupos. Sin eso, yo alguna vez escribí en una columna de opinión, en un tema de análisis, creo que esto puede terminar muy mal, César Miguel.
A ver, cuando dices, Diego, que puede terminar muy mal, ¿a qué te estás refiriendo? Básicamente, César Miguel, a que en la gran aspiración de poder ponerle fin mediante distintas alternativas, repito, negociaciones políticas y o sometimientos a la justicia, si eso no conduce a un resultado que además debiera estar en el promedio del tiempo de este gobierno, yo creo que lo que va es a generar unos efectos políticos de crisis, de incertidumbre, de decepción, de malestar, y nos va a poder muy seguramente coger esa coyuntura de fracaso de la estrategia de paz en un momento de inestabilidad política, de insatisfacción social por otros temas, de las reformas, por la forma como el gobierno está conduciendo algunas cosas, y en un momento muy complicado, y es en un momento de baja moral y a lo mejor pérdida de capacidades de la fuerza pública para encarar un nuevo momento, digamos, donde tenga que pasar realmente a la ofensiva. Entonces, Ya. por supuesto, hay muchas variables, César Miguel, que son muy complejas y que exigen un viraje fundamental para que esto tenga alguna posibilidad de éxito. Hablaba Diego Arias. A ver, cuando hablamos de un grupo guerrillero político, estamos hablando de un grupo que, inspirado, por ejemplo, en la Revolución Cubana, se hace a las armas porque quiere tomar el poder, ¿verdad? El poder político. Estamos hablando de una guerrilla política. Y cuando hay de por medio un planteamiento ideológico, político, uno puede plantear opciones políticas, ¿cierto? Que suponen una mesa de negociación para la paz. Pero cuando estamos hablando de grupos guerrilleros que ya lo que son abiertamente grupos terroristas, narcotraficantes, ¿cuál es el principio para sentarse a negociar? ¿A negociar qué? Es como si el Estado colombiano se hubiese planteado negociar con Pablo Escobar, más o menos. ¿Cuál es realmente la razón de esa negociación de paz con este grupo guerrillero por parte del gobierno del señor Petro? Le pregunto a Juan Falconer. César, esa es la pregunta que a diario nos hacemos los colombianos. Yo creo que aquí claramente este es un grupo que no tiene una ideología de transformación política y social y esa redistribución de tierras y esas causas sociales con las cuales seguramente se fundaron y que en algún momento de la historia pudo haber sido válido. Pues aquí nosotros vemos claramente que son grupos que quieren el poder a través del uso de las armas, que no abandonan el narcotráfico, que siguen secuestrando, inclusive cuando se han comprometido con el Estado a no hacerlo. Entonces uno sí se pregunta realmente cuál es el papel del gobierno nacional y qué pretende de estas estructuras criminales, porque hoy por hoy estamos llevando a cabo el debate en Colombia de cómo los vamos a financiar. Es decir, el grupo del ELN dice que es tan pobre como la mayoría de los colombianos y que ellos tienen que secuestrar porque ¿de qué van a vivir? Entonces la respuesta del ministro del Interior es, pues es que ellos tienen que vivir de algo. El gobierno los justifica. Y aparte de que los justifica, o sea, y aparte de que los justifica, sale diciendo que tenemos que financiarlos. Entonces este sí es un mensaje muy negativo porque a los que están al margen de la ley los premiamos, los felicitamos y miramos cómo financiarlos. Y a las personas que están del lado de la legalidad los perseguimos. Y le doy un ejemplo de una reflexión, César, que yo hacía hace unos días, y es que en el tema de la discusión de la reforma a la salud, el gobierno nacional persigue a las EPS con una insistencia, está encima, está pidiendo investigaciones forenses, no les está girando los recursos, pide que se levante el velo corporativo, porque una EPS encontró una solución de cómo no recibe los recursos del Estado para atender a la población en tema de medicamentos, pues logró encontrar una alternativa para atender a sus usuarios y son perseguidos. Pero el ELN, que sigue en la mesa de diálogo, incumpliendo, secuestrando, con actividades del narcotráfico, a ellos los premiamos y queremos financiarlos. Esa es la lógica del gobierno nacional y esa es la razón por la que estos procesos de paz están llamados al fracaso, porque el presidente no ha entendido que no hay voluntad de paz,
y ha decidido ceder y ceder y ceder. Al ELN, por ejemplo, en México, en una de las rondas de negociación, sin haber entregado las armas, el ministro de Justicia de Colombia le estaba compartiendo el texto de un proyecto de ley de temas carcelarios y de sometimiento para ver qué pensaba un grupo que ni siquiera abandonaba las armas. Increíble lo que has dicho, Juan. Pobrecitos, tienen que secuestrar, si no, ¿de qué van a vivir? En fin, nos estamos acercando ya al final de esta conversación. Diego, mencionaste en una de tus intervenciones previas el conflicto social que puede agravar aún más toda la situación, el cuadro político colombiano en este momento. ¿Cuál es ese conflicto social que puede avecinarse? ¿Cuál es la situación real de estabilidad del gobierno del señor Petro? No, hay una situación en donde el proyecto, digamos, de cambio, de reformas estructurales que ha planteado el gobierno está íntimamente conectado con todo lo demás, incluido con la apuesta estratégica de la paz total. De manera que es un circuito en donde, para que funcione, digamos, el tema de la paz, este tiene que ser un gobierno con una amplia legitimidad, fortalecido políticamente y con éxitos notables y todas las dificultades para tramitar. Eso es materia de otro programa, digamos, para tramitar exitosamente y construir consensos alrededor de las propuestas de reformas. Creo que va a generar un clima de frustración de destinatarios de esas reformas, de sectores que han estado esperando por los beneficios, digamos, de reducción de desigualdades, de acceso a servicios básicos, de mejor calidad, etcétera. Entonces, creo que ese tema puede terminar arrastrando también un clima de opinión muy desfavorable que afecte también, digamos, el tema de la estrategia de paz. Y al contrario también, un fracaso en la estrategia de paz hace inviable una estrategia de desarrollo, de inclusión, de ocupación positiva del territorio que se está reclamando desde las regiones. De manera que lo uno y lo otro creo que van conectados. Ya, muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos en la mañana de hoy. Diego Arias, analista político especializado en temas de paz y conflicto. Y muchísimas gracias al también analista y consultor político Juan Falconer. Juan, Diego, muchas gracias a ambos. Un gusto siempre. César, un fuerte abrazo para ti, para Diego y para toda la mesa de trabajo. Siempre un gran placer. Gracias. El reloj indica Juan Falconer y Diego Arias. El reloj indica 10:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Mañana es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y a las 12 de la medianoche arranca el día viernes, que se conoce como Black Friday, donde hay grandes ofertas, las más importantes del año, y luego vendrá el Cyber Monday. ¿Qué vamos a encontrar en estas dos fechas tan importantes? Pues en la línea telefónica aquí en Miami está nada menos que Susan Stipchiano, experta en todos estos asuntos. Susan, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes. Queremos que todos los oyentes de ustedes estén listos para hacer sus mejores compras, siendo compradores inteligentes y ahorrando dinero. ¿Qué nos sugieres? ¿Qué debemos ir a buscar y cómo vamos a hacer los mejores ahorros? Bueno, definitivamente tenemos que hacer un poco la tarea mientras descansamos de la comidita del pavo y la visita que tenemos familiar. Queremos hacer, obviamente, antes de salir de compras como locos a los centros comerciales, es empezar ya grandes, y muchísimas de las ofertas están alertas y están ya activadas. Entonces lo que queremos hacer es una lista de los regalos que vamos a comprar, obviamente también marcar nuestro presupuesto y tratar de ser fiel a ese presupuesto, y también asignar una sola tarjeta de crédito. No queremos tratar de evitar comprar en efectivo o con tarjetas de débito para asegurarnos de tener como comprobantes de nuestras compras. ¿Y por qué una tarjeta, solo una, Susan? Porque yo sugiero siempre una sola tarjeta de crédito para tener un buen inventario de dónde están tus compras.
en caso que se te pierda el recibo, en caso que seas víctima de fraude o de algún tipo de robo con tus compras. Queremos estar seguros que con la tarjeta de crédito tu dinero va a estar seguro y puedas reclamarle a la tarjeta de crédito si hay algún tipo de fraude o problema. ¿Y qué debemos buscar? ¿Qué sugieres? Bueno, definitivamente cuando ya tenemos el presupuesto, hicimos la lista de regalos, estamos listos para salir de compras, queremos entrar a todas las tiendas nacionales donde son tus compras favoritas, y ahí lo que queremos hacer es marcar esos productos que se deben de comprar el Viernes Negro. Viernes Negro es un excelente día para comprar electrónicos y electrodomésticos. Y te sugiero comprarlos en estas tiendas nacionales grandes porque ellos te van a respetar siempre el mejor precio y también por su póliza de devolución. Eso es muy importante. En caso que de repente en Cyber Monday o el 20 de diciembre lo encuentres más económico, también queremos proteger nuestras compras comprando donde haya la mejor póliza de devolución y que te den mínimo 30 días en caso que haya algún problema con esa compra. Muy bien. Y ya tenemos varios consejos muy prácticos. En el plano de los electrodomésticos y de todos estos aparatos electrónicos, ¿qué novedades hay para este Black Friday? Bueno, definitivamente es el momento para comprar lo que son esas pantallas que la gente quiere más grandes que la cama entera. Y totalmente, desafortunadamente, muchos de esa tienda favorita de todos con la manzanita, pues ellos nunca rebajan nada. Entonces no se preocupen de visitar esa tienda el Viernes Negro. A mí me encanta algo que están ofreciendo estas tiendas, grandes tiendas nacionales como lo que es Walmart y Target y Macy's, es que si tú haces la compra, digamos que tú encuentres esa pantalla gigante, por decir un número en el aire, $500, la compras y se acabó. Y llegas a la tienda y dicen, no, se acabó. Pues resulta que ellos te respetan ese precio si lo compraste online y te lo hacen llegar cuando nuevamente tengan el inventario. Entonces estás comprando desde la casa, estás tranquilo, usaste la tarjeta de crédito. Si por casualidad abres una tienda, una tarjeta de crédito de esa tienda favorita ese día, te dan un descuento adicional. Entonces eso es maravilloso. Y aparte, como estaba diciendo, si por X razones se acaba, no importa porque ellos te van a respetar el precio y te va a llegar inmediatamente que nuevamente tengan inventario. Lo que no debemos de esperar para comprar son esos regalos de los niños que sabemos que el niño quiere, por decir, la nave de la Guerra de las Galaxias, la Millennium Falcon, la patrulla de Paw Patrol azul con las rayas rojas. Eso sí les sugiero que lo compren, cómprenlo con una tarjeta de crédito, compren en una tienda nacional, pero no vale la pena el riesgo de perder el juguete y no tenerlo debajo del árbol de Navidad para los niños, porque si se agotan esos productos que son específicamente hechos para la Navidad para los niños, se va a acabar. Ya. Entre los consejos estoy anotando preferiblemente las tiendas grandes a las pequeñas, una sola tarjeta de crédito, no tocar la puerta en la manzanita porque no hay ningún tipo de rebaja ni siquiera por la fecha. Exacto. ¿Qué otro tipo de consejo nos puedes dar, Susan? Bueno, definitivamente tener mucho cuidado. Si alguna vez, tú sabes que a todos nos pasa, dijimos, ay, estoy pensando comprar un teléfono nuevo, y de repente nos empiezan a llegar anuncios de todas partes por las redes sociales, por Facebook, por Instagram. Si esa oferta se ve demasiado maravillosa, es una oferta sospechosa y no compren ahí. Repito, vayan directamente a la tienda de la manzanita, vayan directamente con su proveedor de teléfonos celulares. Compren donde de verdad ustedes sepan que la tienda existe y que sea verdadera, porque usualmente muchas de estas compras sospechosas, todos caemos en estas fechas tan importantes porque nos enamoran con esas ofertas que desafortunadamente no son reales. Hay que estar muy alertas en eso. Sí, tenemos que tener mucho cuidado en estos días, pero a la misma vez, si somos compradores inteligentes, puedes hacer tus compras dentro de nuestro presupuesto, ahorrar dinero y divertirnos un poquito, porque hay grandes ofertas en estas tiendas
en estos días. El presupuesto, has insistido en esto, Susan, ya varias veces. Hay que establecer el presupuesto y respetarlo, ¿verdad? ¿Aló? Susan, ¿se me cayó? Susan. Sí, así es, te perdí por un segundo, pero Sí. así es. Usualmente lo que queremos hacer es tratar de comprar, ahorrar y guardar un poco para el lunes. Ujú. Guardar un poco para el lunes. Muy bien. ¿Algo más, Susan, que tengas un último consejo, algún último detalle? Diviértanse en muchos, guarden todas las tarjetas de débito, no compren en efectivo, traten de quedarse dentro del presupuesto y no caigan en las ofertas sospechosas. Muy bien. Gracias por todos estos consejos. Susan. Feliz Día de Acción de Gracias y nos vemos pronto para evitar compras sospechosas de Navidad. Así será. Susan Stipchano es experta en esto que aquí llaman estilo de vida, aquí en Miami. Son las 10:34 de la mañana en Conexión Radio. Noticias, joven. Las noticias de este momento en Conexión Radio. La física venezolana Ana María Font se encuentra en la lista de las 100 mujeres influyentes e inspiradoras según la cadena británica BBC en este año 2023. La señora Font recibió el premio UNESCO de Mujeres este año, UNESCO de Mujeres en la Ciencia, por sus contribuciones en la teoría de cuerdas, un galardón que le entregaron por su destacado trabajo en la física teórica. Sus investigaciones han permitido comprender mejor la estructura de la materia y han ayudado a explicar la gravedad cuántica, los primeros instantes tras el Big Bang y la relación entre el espacio y el tiempo, según destacó la Fundación L'Oréal UNESCO en un comunicado al anunciar que recibiría el premio por la región de América Latina y el Caribe. De ella, la BBC menciona que la investigación de Font ha profundizado en la comprensión de las consecuencias de la teoría en lo que respecta a la estructura de la materia y la gravedad cuántica, que también son relevantes para la descripción de agujeros negros y los primeros momentos después del Big Bang. Bueno, felicitaciones muy, muy cálidas a Ana María Font, la doctora Ana María Font, entre las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras, según la BBC de Londres. ¿Ven? Hay noticias maravillosas de cuando en cuando que además nos llenan de muchísimo orgullo. A las 10:35 vamos a Barcelona, en España, donde está Sergio Parra Sabal. Sergio Parra Sabal es el presidente de ILAF y es profesor del IESA por más de 20 años en las cátedras de empresas familiares e internacionalización de empresas. Viene a partir del 30 de noviembre el segundo Congreso Latinoamericano sobre gestión integral de Family Office. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, don César, por esta grata entrevista. El Congreso, el segundo Congreso Latinoamericano, lo organiza el ILAEF, el Instituto Latinoamericano de Empresa Familiar, de Empresas Familiares, ¿verdad? ¿Qué vamos a esperar en ese Congreso? ¿Cuál es el objetivo? Mira, César, el objetivo fundamentalmente es el compartir información, el concientizar a la empresa familiar latinoamericana de los retos, de cuál es la importancia que tiene a nivel continental, compartir con una serie de profesionales, compartir con los distintos presidentes de los capítulos que integran esta red de institutos latinoamericanos de empresas familiares, y es compartir conocimientos, experiencias con empresas familiares y con sus asesores sobre la dinámica de esta empresa familiar tan característica y que es tan importante en el continente, que la hace única. ¿Qué hace que hoy en día se escuche tanto el concepto de empresa familiar en foros internacionales, en economías globales? ¿Por qué?
Mira, don César, la empresa familiar a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica es uno de los pilares fundamentales de la economía. Es decir, la estadística del mismo Instituto Latinoamericano del ILAEF arroja que casi el 60% de la empresa privada latinoamericana es familiar. Cuando hablamos de grupos económicos, esos grupos económicos en Latinoamérica lo conforman las empresas familiares. De manera que es un tejido empresarial importantísimo, es prácticamente la que provee 2/3 del empleo privado y por eso la hace única, la hace tan característica, porque en sus retos muchas veces, así como es elocuente su cifra de lo que implica y lo que de alguna manera el pilar que corresponde en la economía latinoamericana, pues también es muy elocuente los riesgos que corre en no poder trascender, en no poder continuar o suceder de una generación a otra, que es lo que hace a la empresa familiar característica. Y no por temas económicos, porque la empresa o el producto no sea marca o no sea exitoso, sino por conflictos familiares, intergeneracionales, por no tener un plan de sucesión, por no tener un nuevo liderazgo, porque al morir los fundadores, pues de alguna manera la otra generación se desorienta. Y eso es un poco el propósito de este congreso. Es llevar de la mano, guiar, compartir experiencias y concientizar lo importante de la empresa familiar en el continente. Hablemos de Family Office. ¿Cuál es la utilidad práctica de un Family Office? Mira, don César, el Family Office, vamos a llamarlo, es como una conserjería familiar. Es el equipo profesional que está al servicio de la empresa familiar. Es decir, en lugar de que la familia contrate asesores o profesionales de manera independiente, un abogado en el país de origen en México, otro abogado en Estados Unidos, un contador por un lado, otro por otro, y que de alguna manera el fundador se desoriente con tantas opiniones y con tantas asesorías, pues el Family Office hace que estos profesionales jueguen en equipo, lo orienten, lo asesoren de manera uniforme y que tengan una unidad de criterio y sobre todo una sola factura, que no vengan tantas opiniones y facturas como de costumbre padecen estas empresas familiares, pues, ¿no? Vamos a llamarlo así, es un equipo profesional que de alguna manera presta servicio a la familia empresaria. Vamos a invitar, por favor, Sergio, a nuestros oyentes para el segundo Congreso Latinoamericano sobre la gestión integral de Family Office. Bueno, don César, es un placer, en verdad. Va a ser en el Hotel Colony en Coral Gables. El día 30 es un día y medio. El día 30 de noviembre y el 1 de diciembre. ¿Okay? La inscripción se hace a través de la página del Congreso, es www.congresoilaefusa.com. Y por cortesía de esta entrevista, don César, a tu participar, digamos a la gente, a los que siguen tu programa, que estén interesados en el tema, si se inscriben y ponen la palabra sponsor, serán cordialmente invitados al evento si tienen interés de participar. Repito, en el Hotel Colony, eso es jueves y viernes de la semana después de Thanksgiving, 30 de noviembre y 1 de diciembre, están cordialmente invitados. Yo siento, va a haber expositores internacionales, gente de España, de Ecuador, de Argentina, de Estados Unidos. Es un equipo que yo llamo son unos cañones a los expositores que tengo para este evento. Muy y por bien. Supuesto, estás cordialmente invitado, César. Claro, ahí estaremos. Ahí estaremos. Ya lo saben, hay 10 entradas de cortesía. Usted lo que tiene que poner es la palabra sponsor a la hora de... Y ya va a estar invitado al Congreso. Segundo Congreso Latinoamericano sobre la gestión integral de Family Office, 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Hotel Colonnade, en Coral Gables. Sergio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, César. Feliz día de gracias. Feliz día de gracias. Feliz día. Sergio Parra Zabal, presidente de ILAEF, el Instituto Latinoamericano de Empresa Familiar. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y vamos ahora al mundo del fútbol.
más allá de los incidentes antes y después del juego, desagradables incidentes a los cuales ya le dedicamos el editorial de hoy, hubo un juego de fútbol donde la Vinotinto pues se llevó sus puntos. En la línea telefónica está nuestra especialista en el mundo del fútbol, María Cristina Santoro. María Cristina, muy buenos días. Buenos días, César, y buenos días para todos. Como siempre, un placer estar contigo. Mira, y bueno, ya tú decías, hubo un partido de fútbol, pero también destacar, ¿no?, que todavía los muchachos no han podido salir de Perú porque no los dejan recargar la gasolina en el avión. No, ¿en serio? Sí, se sigue extendiendo el problema, y creo que lo que más me preocupa es cómo vaya a reaccionar la fanaticada venezolana cuando le toca a Perú venir a Venezuela, ¿no?, con todo esto. Pero ¿por qué no le dejan repostar el avión? ¿Por qué no puede cargar combustible? Bueno, se sabe muy poco, ya hasta el Ministerio del Deporte tuvo que sacar un comunicado y habrá que esperar a ver qué sucede en estas horas que vienen. Pero la hostilidad peruana contra Venezuela ha sido total. Sí, no, ha sido terrible, de verdad, una lástima lo que vimos, como tú ya lo decías. Sí, pero bueno, hablando un poquito más de fútbol, creo que qué bonito, ¿no?, ver ese apoyo que recibió la selección y que fue recíproco, porque veíamos a los jugadores tratando de estar presente para todos esos fanáticos venezolanos que están en la diáspora y bueno, y lamentablemente esos actos cuando intentaron regalarles la camisa a los fanáticos que estaban en el estadio. ¿Qué pasó allí, Coquito? Perdón, a María Cristina todos la llamamos Coquito. ¿Ok? Sí. Ajá. Mira, no, bueno, como es costumbre, muchas veces los jugadores obviamente ven fanáticos de Venezuela en el estadio, vieron todo el apoyo, trataron de acercarse para regalarles todas las camisas, a lanzarlas, ¿no?, al público, y bueno, quien fuese el afortunado, y la policía se puso un poco ácida, por así decirlo, con los jugadores, y los jugadores, bueno, me imagino que en un momento de frustración al ver todo lo que estaba ocurriendo con la fanaticada venezolana, terminan teniendo, ¿no?, un encontronazo con los policías y la seguridad del estadio, y a Nahuel Ferraresi le dieron con un palo en la mano, de hecho salió vendado y todo del camerino, y luego, bueno, gracias a Dios llegó también parte del equipo de seguridad de la selección y vimos cómo estaban mediando. También hay fotos donde se ve ya hasta el propio Jorge Jiménez tratando de mediar toda la situación acá. Al final, bueno, no sé si llamarlo abuso de poder por toda la situación que ocurrió desde un principio o cómo llamarlo, César, realmente, porque al final los jugadores que querían era darle a esos fanáticos que les dieron tanto en Perú, darles como un regalo, ¿no? Sí. Ahora, yendo al juego propiamente, ¿cómo lo viste, María Cristina? Mira, el primer tiempo sin duda creo que es de lo más flojo que le hemos visto a la selección en estos primeros 6 partidos, sobre todo en la parte de la defensa. Espectacular lo de Rafa Romo. Sin duda el segundo tiempo hubo un cambio bastante importante, hubo más presión, se esperaba, obviamente por el momento que vive Perú, se esperaba mucho, se esperaba conseguir los 3 puntos, pero tampoco es una plaza fácil. De hecho, nunca hemos logrado ganar en Lima, nunca se han conseguido los 3 puntos en Lima. Creo que nos vamos igual con buena sensación, nos vamos en el 4º puesto de la tabla para el 2024. Creo que lo que más nos emociona a todos es que estamos por encima de Brasil, ¿no? Brasil quedó en el puesto 6, pero en términos generales de lo que se vivió, creo que se sigue viendo un equipo compacto, a pesar de que, bueno, no estuvo Tomás Rincón, no estuvo el Brujo, que también ha sido clave en estas primeras fechas, y lo más importante de todo, César, es que estamos viendo rotación, y creo que desde hace tiempo uno de los grandes sufrimientos que teníamos en la selección es que no había rotación, eran siempre los mismos 11, y si había que salir de esos 11, empezaban las preocupaciones, pero bueno, vimos a Eric Ramírez, que entró bastante enchufado. Por allí, bueno, ya vimos algunos minutos de Ferraresi en la jornada anterior, que también es importante luego de la lesión que venía. Yo creo, yo me voy a quedar con eso, a pesar de que no fue el mejor partido de la selección, quiero quedarme con eso en resumen de todo lo que vivimos estos 3 meses, porque de verdad teníamos tiempo que no veíamos una selección tan compacta, que se entendía tan bien. Lo de Rafa Romo, te repito, me parece
que espectacular. Estamos hablando de un chamo que con menos de 20 años le tocó irse a Italia, nunca vio minutos durante prácticamente 3 años, volvió a Venezuela, entendió que bueno, que volver a la liga venezolana era la manera de volver a salir al exterior, lo hizo, ha pasado por muchos equipos, ahorita está en Ecuador viviendo un momento espectacular y está reflejadísimo en la selección. De hecho, si no hubiese sido por Rafa el día de hoy, creo que hubiésemos hasta podido perder el encuentro. De verdad que estuvo increíble bajo los 3 palos y es eso, ¿no? El mensaje que se está dando está calando por primera vez en mucho tiempo y siento, obviamente uno los ve cabizbajos, porque bueno, fueron 2 empates, en sus declaraciones se veían cabizbajos, pero al mismo tiempo están conscientes de lo que se está consiguiendo. Y cuando uno conversa con los jugadores, te dejan eso, ¿no? Te dicen, mira, somos un grupo, somos una familia, hace tiempo que no nos sentíamos familia, y más allá de lo netamente deportivo, yo al menos en lo personal me quedo con esa parte. Claro. Además de todo el contexto terrible, ¿no? En el que se dio el juego antes, después, y eso que acabas de comentarnos es inadmisible. No pueden salir porque no le ponen combustible al avión. Dios. Sí, no, de verdad, ayer una jornada bastante lamentable en Sudamérica, también vimos los actos en Brasil hacia los fanáticos de Argentina, también inadmisible como actuó la policía en el Maracaná, de verdad. Esperemos que Conmebol en algún momento tendrá que sacar algún comunicado. Con el tema de Venezuela, sobre todo con el tema previo, se hablaba de que Conmebol ni FIFA pueden opinar, por así decirlo, sobre el tema de que iban a poner toda la migración en el estadio y eso, porque bueno, es algo de la soberanía del país, ¿no? Pero creo que un comunicado no estaría de más para hablar de que al final esto es fútbol y la gente lo que quiere es ir a ver a su selección cuando vive fuera de su país, es tener un pedacito del país de uno por un ratico. Claro. Bueno, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy, Coquito. No, gracias a ti, César, siempre un placer hablar contigo, lástima que tengamos que hablar de cosas negativas el día de hoy. Bueno. Pero no del todo, porque el juego, bueno, ese empate está bien y el futuro será mucho mejor, más promisorio. Estamos en cuarto lugar y hasta ahí vamos hasta septiembre. Sí, señor. Muy bien. Gracias a María Cristina Santoro, nuestra comentarista de fútbol desde Caracas. Realmente lo del gobierno peruano no tiene nombre. No tiene nombre, ¿eh? Dios. Bien, el reloj indica 10:54 de la mañana. Y con Pablo Milanés nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Mañana no hay programa, hay Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos y se hace ese puente del Black Friday, así que tampoco habrá programa el día viernes. Así que nuestro encuentro será el próximo lunes 27. De las tradiciones en Estados Unidos, quizás la más hermosa es el Día de Acción de Gracias. Pasa por encima de razas, en un país donde las razas están tan marcadas y en algunos casos lamentablemente enfrentadas. Pasa por encima de religiones. Todas las religiones se unen y celebran este día que es para sencillamente agradecer. Y ya que de agradecer se trata, el agradecimiento va para todos y cada uno de ustedes por permitirnos estar aquí todos los días. Muchísimas gracias.